Teología Bíblica 1. Bienvenidos a este apasionante estudio que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y nos da herramientas apologéticas. La Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá ayuda en la formación de nuevos ministros. El profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz les da la bienvenida. Muy bien, estamos aquí listos para comenzar nuestra lección número 6 de Teología Bíblica 1 o Introducción a la Teología. Hoy vamos a iniciar o a tocar el tema más bien de la Cristología. Quiero hacer una aclaración, una pequeña aclaración. Y es que lo que estamos haciendo aquí con esta introducción a la teología es sencillamente dar algunas bases ligeras, rápidas, acerca de aspectos tan importantes como Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. Y vamos a tratar también un poco sobre los ángeles. Pero la idea no es profundizar en ninguno de ellos. La idea es más bien dar una base para que más adelante nos adentremos en tocar cada uno de estos temas un poquito más a profundidad. Le explico esto porque al hablar de cristología, el apóstol Juan, por ejemplo, cuando escribió su evangelio, él dijo que se necesitarían demasiados libros que no cabrían en el mundo para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, así que sería tonto y hasta loco tratar de agotar todo lo que es la cristología, y mucho menos aquí, que no es nuestra intención. Por ahora vamos a dar algunas cosas sencillas acerca de la cristología. Vamos a utilizar mucho la Biblia, así que les recomiendo que cuando usted necesite tener el video para corroborar las citas bíblicas, para anotarlas, lo haga, porque esto es para su propio beneficio. Así que bienvenidos a nuestra clase de Cristología, que es nuestra lección número 6 de Introducción a la Teología. Vamos a iniciar entonces con Cristología. La cristología es sin ninguna duda el tema principal de la teología sistemática. Necesitamos saber quién es Jesús para poder, por medio de él, por medio de Cristo, llegar a la salvación eterna de nuestras almas. La cristología es aquella parte de la teología sistemática que estudia la persona de Jesús y nos enseña con base en la Escritura quién es Él, quién es Jesús. Jesús mismo nos anima a plantear esta pregunta de quién es Él. La cristología, les decía hace un momento, es muy vasta, es inmensa, no la podríamos de ninguna manera completar. Juan 14:6 nos dice que Jesús les dijo que era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y también encontramos que en Lucas él pregunta qué dicen los demás, quién soy yo, y bueno, ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar de la persona de Jesús. Una sola persona. La persona de Jesús. Él es plenamente Dios y también es plenamente hombre. No tiene mezcla, no tiene confusión ni tampoco separación de sus naturalezas. Hubo un tiempo en el que se creía y se predicaba que el Señor Jesucristo era 50% Dios, 50% hombre. Se vio la necesidad de hacer un concilio en el cual se determinó que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. A esto los teólogos le han llamado la unión hipostática. Unión hipostática. Es decir, es una sola persona y tiene, vamos a decir, dos naturalezas. Es un poco complicado y por eso se hizo el concilio, para tratar de determinar eso. 100% Dios, 100% hombre. O sea, no es que
se separaba el uno del otro. Era una sola persona. Por eso aquí en mis ayudas visuales lo tengo como una sola persona. Esa sola persona es Cristo Jesús. No llegué a esa herejía de pensar que Él era mitad hombre, mitad Dios, porque no era de esa manera. Tenemos una autoridad que es la única autoridad, que es la Biblia, ¿verdad? Es la única autoridad que nos habla de esas dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Si se duda de la Escritura, o sea, si uno no confía completamente en la Escritura, en la Biblia, no hay otro medio para probar este asunto tan importante como lo es la unión hipostática. Hay algunas personas que dudan que Jesús supiera que era Dios. En los evangelios Jesús da un testimonio claro de su filiación divina. Jesús tiene la soberanía sobre todas las cosas. Es lo que dice Mateo. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decida revelarlo. Mateo 11:27. También Jesús es el Señor de todo. Él es Señor y es Señor sobre todo y en todos. Nunca olvide esa parte. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesús tiene más autoridad que la ley misma, que esa ley divina. Miremos lo que dice Marcos 2:28 y Mateo 5:21. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Marcos 2:28. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados: no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Mateo 5:21 y 22. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra. Pero el que viene del cielo es más importante de todos. Juan 3:31. Entonces tenemos que el Señor Jesús tiene autoridad y es el unigénito Hijo de Dios. Jesús se presenta como igual a Dios. Esto le causó muchos problemas ante los fariseos al Señor. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Juan capítulo 5, 17 y 18. Jesús testifica de su origen eterno. Jesús les contestó: aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Juan 8:14. Los actos que realiza el Señor Jesucristo demuestran que Él es Hijo de Dios. Él perdona los pecados. ¿Se acuerdan cuando levantó al paralítico? Le dijo que tus pecados te son perdonados. Él perdona pecados. Algo bien importante es que el Señor Jesucristo nos da descanso en nuestras almas. Esto es bien importante.
Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Mateo, capítulo 11, 28 al 30. Exige fe personal y amor por Él. O sea, tenemos que tener fe y amarlo a Él. Ahí tengo dos citas bíblicas que por favor les recomiendo que usted las busque en su Biblia. En Juan 5:24, Juan 6:35, Juan 11:25. Hago aquí un pequeño paréntesis. Si usted quiere aprender sobre la divinidad de Jesucristo, el mejor sitio para aprender de eso es todo el Evangelio de Juan. Todas las cosas quedan en un segundo plano al lado del Señor Jesucristo. Nada más importante en nuestra vida y en la vida del mundo que el mismo Señor Jesús. Jesús mismo decide acerca de quién va y quién no va al paraíso. Allá en la cruz del Calvario le dijo al ladrón que estaba al lado de él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El juicio está en su poder, en el poder del Señor Jesucristo. Las señales que tenemos de su filiación divina. El Señor Jesucristo puede ser adorado. Note que el Señor Jesús permitió adoración. El ciego de nacimiento pregunta quién es para que yo pues lo adore, y el Señor Jesús le dice: el que habla contigo, el que te sanó, el que te dio la vista. Él permite adoración. El Señor es universal. Mire, Colosenses capítulo 1 nos habla sobre la eternidad de Cristo. Dice, por ejemplo, que por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Por Él y para la gloria de Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el término de toda revelación. Me refiero a esto. Usted lee en Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 1 nos muestra las formas en que Dios nos trajo la palabra, y dice: pero en la última parte se reveló al hombre a través de Cristo Jesús. Él recibe culto divino, como les acabo de mencionar. El mismo Satanás, cuando iba a ser expulsado de algunas personas, reconocía la divinidad de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo realiza oficios divinos. Él es el creador. Les hablaba de Colosenses 1:16, donde se habla de que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es sustentador, es el mismo texto. Por Él subsisten tanto los imperios, las potestades, los planetas, el universo entero. Él es quien lo sostiene. El Señor Jesús es perdonador. Ya hablamos de el paralítico que es levantado, y lo primero que el Señor hace es perdonarle sus pecados. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Él recibe nombres divinos. Se le llama Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Cristo Jesús. También lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Se le llama Hijo de Dios. En la revelación de Pedro, en muchos pasajes de la Escritura, por ejemplo, después de que Él calmara la tempestad, la actitud de los discípulos es una actitud de adoración y de reconocimiento a la divinidad de Cristo. Se le llama Señor. En muchos pasajes, quizás el pasaje más importante para reconocer a Jesús como Señor es el que tenemos en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Se le atribuyen citas del Antiguo Testamento con el nombre de Jehová. Hay algo bien
bien especial cuando al Señor Jesús vienen y lo toman preso. ¿Se acuerdan cuando Judas entrega al Señor Jesucristo? Le pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y entonces él dice, yo soy. Ese término yo soy, el Señor lo pronuncia en la misma forma en que Dios habló con Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés le dice, bueno, yo voy y me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Entonces le dice a Moisés, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy, lo que está diciendo realmente es, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de ser y el que siempre será. Entonces habla de una eternidad con ese yo soy. Cuando el Señor Jesucristo allá en el Getsemaní le responde a los soldados, yo soy, los soldados caen de espaldas, dice el Evangelio que cayeron de espaldas. ¿Por qué razón? Porque Él está pronunciando su nombre como el nombre de Dios. Entonces por eso caen de espaldas. Es importante esa parte aquí. Jesús tiene los atributos divinos, tiene preexistencia. Ya leímos Juan 1.1 y usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Ya también hemos citado Colosenses 1.17, también hemos hablado de Hebreos 1. Entonces Él tiene atributos divinos, tiene autoexistencia. En muchas ocasiones el Señor les dijo a los fariseos que Él se sostenía solo. Mire, uno de los pasajes quizás que a veces nosotros pasamos como un poquito desapercibido es cuando el Señor les dice, yo tomo mi vida, pongo mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Eso mostraba la autoexistencia de Dios. Tiene inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Plenitud de la divinidad. En Colosenses 2.9 es omnipotente. Y esa parte de la omnipotencia nos muestra su capacidad de levantarse de la muerte y también la capacidad de transmitir a la iglesia la labor de la evangelización. Es omnisciente. Miren, en Juan, cuando es llamado Natanael, Natanael le dice al discípulo que el otro le dice, oiga, pero ¿cómo así que el maestro de Nazaret, no ha salido nunca un profeta? Y la Biblia nos dice que el Mesías viene de Nazaret. Entonces, él cuestiona porque conocía la palabra. Por eso cuando llega frente al Señor Jesús, él le dice, he aquí un verdadero israelita. Es decir, esta es una persona que sí conoce la Biblia. No podía venir de Nazaret el Mesías. El Mesías venía de Belén. Y tú, Belén, Éfrata, la más pequeña, escuche, te hallara que venía el Mesías. Natanael sabía perfectamente eso porque él conocía la Escritura. Por eso el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y para corroborarle a Natanael que realmente él tiene ese conocimiento, le dice, yo te vi cuando estabas allá, debajo de la higuera. Es una cuestión, este Natanael se asombra y por eso es uno de los principales seguidores del Señor Jesús. Es omnipresente. Es omnipresente no mientras estuvo en su ministerio en la tierra, no. Él es omnipresente porque Él dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Él les dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Está hablando de omnipresencia. Entonces, ya después de resucitado, retoma, porque eso es lo que hace, retomar la omnipresencia. Recibe la máxima gloria. Ya les hablé de Filipenses 2, dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Les recomiendo que lea todo Apocalipsis 5.
Bueno, yo aquí tengo solo del 6 al 14, pero le recomiendo que lea todo Apocalipsis 5 para que vea cómo el Señor es merecedor de toda la honra y toda la gloria. Parece que me devolví. A ver, ¿qué pasó aquí? Es imposible creer en la Biblia y dudar que Jesús sea Dios. Este misterio no puede ser entendido por los hombres naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso los no creyentes les es muy difícil entender esto. Porque este asunto de entender, comprender que Jesús es Dios y que solo Él merece la honra y la gloria, solo lo da el Espíritu Santo. Se lo da a quienes han nacido de nuevo, a quienes son parte del cuerpo de Cristo. La humanidad de Jesús es también sólida en el testimonio bíblico. Bueno, creo que quizás probar la humanidad de Jesús no tiene no es muy difícil con solo leer los 4 evangelios, ¿verdad? Si hay alguna duda en cuanto a lo que Jesús podía hacer o vivir en su humanidad, basta hacer una pregunta. ¿Yo puedo hacerlo o experimentarlo? Si yo lo puedo hacer y lo puedo experimentar como hombre, el Señor Jesús también lo pudo hacer y experimentar como hombre. Jesús nació de una mujer, es decir, Él nace como cualquiera de nosotros. Y nació, dice Gálatas 4:4, bajo la ley. Jesús tuvo la misma carne que nosotros. Al hacerse hombre, adquirió nuestra naturaleza. No la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza humana. Jesús llegó a conocer por experiencia propia la lucha de la tentación. El enfrentamiento con Satanás que nos describe Mateo, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, nos muestra esa parte difícil. Y Hebreos 4 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús experimentó la naturaleza humana debilitada. Hubo momentos de angustia en la vida del Señor. Experimentó la muerte. El Señor Jesús murió realmente en el Calvario. Los gnósticos inventaron que Jesús no había muerto en el Calvario, sino que Él había hecho un acto que se llamaba el actus mortis, que era la capacidad de sacar el espíritu del cuerpo, pero el cuerpo no había muerto realmente. Parecía muerto, pero no estaba muerto. Esa era la teoría de los gnósticos. Pero el Señor Jesús realmente murió en el Calvario. ¿Por qué murió? Porque era completamente hombre. Entonces experimentó la muerte. No fue un desmayo, no fue un actus mortis, realmente murió. La Biblia afirma la plena humanidad de Jesús, pero sin pecado. El que no tuviera pecado no elimina su verdadera humanidad. Esto es muy importante. El que no tuviera pecado no elimina su verdadera humanidad, ya que el pecado no es parte de la naturaleza humana original, sino es la depravación de la misma naturaleza. Entonces, ten en cuenta eso. Un poquito más sobre la humanidad del Señor. Pasó por el desarrollo y el crecimiento normal. La Biblia dice que crecía en sabiduría para condiscipar con los hombres, que crecía como cualquier joven, cualquier niño. Fue reconocido como un hombre común. Llegó a ser carne, tuvo un cuerpo, participó de carne y sangre. En su naturaleza humana estuvo sujeto a flaquezas y debilidades propias del ser humano. Fue muy humano, por ejemplo, lo que pasó con la higuera cuando él tenía hambre y llegó a la higuera y no encontró nada para comer. Entonces, en una reacción muy humana, se enojó con la higuera y la maldijo, y la higuera pues se dañó la higuera. Al otro día pasaron y ya estaba dañada desde la raíz. Eso nos muestra
su humanidad. Él se enojó muchas veces. Desde cuando yo comencé a leer la Biblia, algo que a mí me impresionó fue cuando leí, creo que es en el Evangelio de Marcos, que el Señor miró con enojo a los que lo estaban rodeando y escuchando, porque veía la incredulidad de ellos, y dice que los miró con enojo. Tengo aquí unas citas bíblicas de algo que usted y yo conocemos. Tuvo hambre, por eso el diablo le dijo: convierte las piedras en pan. Jesús tuvo sed, eso fue lo que le manifestó a la samaritana, lo que manifestó en la cruz del Calvario. Tuvo sueño, se durmió en la barca mientras los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea. Sentía angustia y tristeza, como nos muestra la acción en el Getsemaní, cuando nos muestra lo que él sentía por Jerusalén. Se conmovía, se sentía decepcionado. Todo lo que es de nosotros como hombres, él lo vivió. La cristología bíblica es aquella que reconoce que Jesús es verdadero Dios, pleno hombre, que es una persona indivisible y que no hay confusión o mezcla de sus naturalezas. Interesante el estudio de la cristología. Creo que vamos a dejar hasta ahí nuestra clase, porque quiero dedicar un poquito de tiempo al siguiente tema, que es todo lo relacionado al Espíritu Santo. No vamos a profundizar, solamente vamos a tocar asuntos muy generales del Espíritu Santo. Recuerde que si usted tiene dudas, inquietudes, puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Ahorita, al terminar esta lección, usted va a encontrar dos pequeñas tareas. Si usted quiere algún tipo de certificación de estas materias, entonces por favor me envía las tareas y nosotros vamos a acumular esas horas de estudio y vamos a certificar sus horas de estudio de lo que estamos haciendo en este momento. Haga la tarea y me la envía a victorbuitrago@gmail.com. También generalmente tengo, después de la lección, tengo un video que ayuda a aclarar temas del tema tratado. Les recomiendo que tome el tiempo para verlo. Eso va a ayudar a profundizar un poco más, a ampliar un poco más cada tema. Lo espero para la lección número 7, que será sobre el Espíritu Santo. En esta sesión vamos a dar inicio a una nueva sección de nuestro estudio de teología sistemática, que por un lado es quizás la sección más intimidante que existe para enseñar en teología, y sin embargo, por otro lado, una de las secciones más bendecidas y ricas que podamos estudiar en este proceso, y esa es la sección de teología que llamamos cristología. Porque ahora centramos nuestra atención en nuestra comprensión de la persona y obra de Cristo mismo. Y es significativo que nuestra fe, nuestra religión, se llame cristianismo, porque gran parte de nuestra atención se centra en aquel que vino a nosotros, quien fue Dios encarnado, Emmanuel, habitando en medio nuestro, y quien no solo nos ha redimido al Padre, sino que también nos ha revelado al Padre en términos tan majestuosos. Ahora, cualquier estudio de la persona de Cristo, en el mejor de los casos, solo puede raspar la superficie de lo que encontramos allí, porque el retrato que encontramos de Jesús en las Escrituras es tan amplio y tan profundo y tan rico que realmente desafía la capacidad de cualquiera de comprenderlo exhaustivamente. Para vislumbrar un poco de la complejidad que encontramos cuando estudiamos la persona de Jesús,
Quiero que veamos uno de mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento que se encuentra en el capítulo 5 del Apocalipsis de San Juan, o más comúnmente llamado el libro de Apocalipsis, donde tenemos aquí en este relato parte de la visión que Juan experimenta mientras está en el exilio en la isla de Patmos. El capítulo 5 inicia con estas palabras: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar a su contenido. ¿Ves? Él está teniendo esta visión en el cielo, el tribunal está preparado, el juicio está listo, los libros son presentados y los pergaminos están allí, y esta voz fuerte dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Y Juan está lleno de emoción y expectativa mientras espera ahora para ver quién dará un paso adelante y quién ha sido declarado lo suficientemente digno para abrir estos libros ocultos. Y entonces Juan dice: y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y luego escuchamos las oraciones de los santos y el canto de los ángeles. El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, el honor y la gloria y todo lo demás. Pero lo que leemos en esta visión, que me parece tan emocionante, es que cuando el cambio de humor de Juan se pone intenso, ya que primero está emocionado de que alguien vaya a venir a abrir los libros, y luego se sumerge en la depresión porque nadie se ha encontrado digno, y luego el ángel le dice que no llore porque se anuncia que uno ha sido encontrado digno, ciertamente el león de Judá. Entonces ahora tú estás sentado allí y él está sentado allí esperando para ver a esta bestia enormemente poderosa, el rey de la selva, venir rugiendo en la escena y abrir los libros. Y en su lugar, ¿qué ve? Un cordero que fue inmolado. Y en estas imágenes lo que están viendo es un vivo ejemplo del profundo contraste entre la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, entre sus triunfos y sus sufrimientos. Y también nos da una pista sobre la complejidad y las dimensiones multifacéticas de su carácter, así como de su obra. Saben, a menudo me he preguntado, ¿por qué en la providencia de Dios consideró Dios apropiado dar a la iglesia y al mundo 4 evangelios? ¿Por qué no solo un evangelio? Una biografía definitiva de Jesús. Y sin embargo, se ha placido Dios por sus propias razones el darnos no 2 evangelios o 3 evangelios, sino 4 retratos biográficos de Jesús. Todos mirando a la persona y obra de Jesús desde una perspectiva ligeramente diferente. Tenemos la perspectiva judía que obtenemos de San Mateo, y vemos en Mateo el énfasis en demostrar el cumplimiento de Jesús de numerosas profecías del Antiguo Testamento, como se muestra claramente que es el Mesías que fue prometido en siglos pasados. Y luego vemos el evangelio que nos da Marcos, el cual es tan breve y casi abrupto en su manera breve, donde sigue la vida de Jesús que fluye como un resplandor de milagros a través del paisaje de Palestina. De inmediato Jesús hace esto y de inmediato Jesús hace eso, y vemos los milagros que son realizados por Cristo. Y luego
vemos el retrato que nos brinda Lucas, el médico, quien está vinculado a la comunidad gentil, que fue compañero de Pablo en los viajes misioneros de Pablo a las naciones gentiles. Y allí vemos al Jesús que no viene simplemente para salvar al pueblo judío, sino que es el Salvador de hombres y mujeres de todas las tribus, lenguas y naciones. Y tú obtienes diferentes perspectivas sobre la enseñanza de Jesús, las parábolas, y su sabiduría es expresada en el Evangelio de Lucas. Y luego viene el Evangelio de Juan, donde 2/3 del libro está dedicado a la última semana de la vida de Jesús. Y ves esta imagen altamente teológica de Cristo que presenta Juan, quien demuestra que Cristo es la encarnación de la verdad, que es la luz del mundo, aquel en quien hay vida abundante. Entonces, cada uno de los escritores de los evangelios nos da un panorama del carácter de Cristo desde una perspectiva ligeramente diferente, donde empiezan a explorar las profundidades y las riquezas de quién es Él, y no solo nos proveen su propia opinión de quién era Jesús, sino que en sus narraciones podemos escuchar o al menos leer las reacciones a Cristo en su ministerio terrenal por todo tipo de personas distintas. Vemos la reacción al bebé recién nacido de los pastores que vienen de los campos fuera de Belén. Vemos la reacción del anciano Simeón que entra en el templo cuando Jesús es presentado para su dedicación y mira a este bebé y dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación de mi pueblo Israel. Vemos a Jesús confundiendo a los doctores en el templo cuando es un niño. Lo vemos siendo presentado para su ministerio público por Juan el Bautista, quien lo ve venir al río Jordán y empieza a decir o a cantar el Agnus Dei: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos a Jesús a través de los ojos de un Nicodemo que viene por la noche a preguntarle diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces vemos a Jesús el rabino, Jesús el maestro, quien no solo confunde a los otros rabinos cuando es un niño, sino que en su edad adulta supera en sabiduría y perspicacia a los mejores maestros de su época. Vemos a Jesús hablando cerca del antiguo pozo de Jacob en Samaria, en Sicar, con una mujer que era una paria en el pueblo, y la mujer llegando a la conclusión de que está hablando primero con un profeta. Señor, me parece que tú eres un profeta. Y a medida que la conversación avanza y Jesús revela a esa mujer todo sobre ella misma, entonces se da cuenta de que está hablando con el Mesías prometido y largamente esperado. Así que es algo fantástico que a lo largo de las Escrituras veamos a Jesús no solo a través de los ojos de los escritores de los evangelios, sino también a través del punto de vista, a través de los lentes de aquellos a quienes Él conoció, de los que encontró, de los que reprendió, de los que sanó, de los que enseñó. Lo vemos en la sala de juicios y en el pretorio de Pilato, donde Pilato anuncia al mundo que está observando y gritando por su sangre: yo no encuentro ningún delito en él. De nuevo escuchamos a Pilato diciendo aquellas palabras que han sido inmortalizadas en la historia cristiana cuando presenta a Jesús a la multitud. Le dice a la multitud: ecce homo, he aquí el hombre, porque aquí encontramos el retrato de una persona humana que es absolutamente sin paralelo
en la historia humana. No puedo pensar en nadie que haya escrito una biografía de ningún gran héroe. No importa cuán prejuiciados estuvieron y cuán cuidadosos de ocultar las imperfecciones del carácter de su héroe. No conozco a ni un biógrafo que haya llegado a sugerir que el héroe sobre el que está escribiendo no tenía pecado. Y sin embargo, el registro que vemos de Jesús en las Escrituras es el de un hombre que es absolutamente puro, un hombre que está sin pecado, un hombre que puede decir a sus acusadores: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Entonces, el retrato que encontramos en los evangelios de Jesús es asombroso. Otra vez, desde los pastores en el campo hasta el centurión en la cruz, quien después de presenciar la crucifixión dice: en verdad, este era Hijo de Dios. De Caifás y sus oponentes, a las dudas de Tomás, quien después de la resurrección, cuando Tomás ve a Cristo resucitado, cae de rodillas y grita: Señor mío y Dios mío. Y además de estos puntos de vista que tenemos de los contemporáneos de Cristo, tenemos el propio testimonio de Jesús de su propia identidad. Cristo dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Este Jesús, quien dice: no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir. Este Jesús, que en su deseo de ocultar y esconder durante un tiempo su verdadera identidad debido a los conceptos erróneos populares acerca de lo que sería el Mesías, sin embargo, hace algunas afirmaciones valientes y extravagantes. Sí, de hecho son distorsiones que se registran en el Evangelio de Juan, en la famosa lista de los yo soy, que incluye cosas como Jesús les dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y así como vuestros padres fueron alimentados y comieron del maná que Dios les proporcionó en el desierto durante los días de Moisés, ahora soy el nuevo maná, yo soy el pan de vida. Y cuando la gente le oyó decir eso, algunos de ellos estaban tan enfurecidos que no caminaron más con él. Yo soy la vid. Él dijo: vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ya saben, ese da mucho fruto. Y dijo: yo soy la puerta por la que los hombres deben entrar. Comparándose él mismo, o mejor debería decir, contrastándose él mismo con los falsos profetas de la época, que eran malos pastores de las ovejas, que eran como asalariados, que estaban más preocupados por su sueldo que por el cuidado y la crianza de las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, y sus ovejas conocen su voz. Y aún más dramático fue el comentario que hizo: antes de que Abraham naciera, yo soy. Abraham se regocijó esperando ver mi día. Antes de que Abraham naciera, él no dijo: antes de que Abraham naciera, yo era. Es: antes de que Abraham naciera, yo soy. Y la frase que usó en todos estos yo soy: hay otros tales como yo y el Padre uno, somos uno, yo soy el camino y la verdad y la vida. La frase que usó fue la combinación de dos palabras griegas. Hay dos palabras en griego, dos verbos que se pueden traducir y son traducidos por las palabras en español yo soy y el verbo ser. Está la palabra griega ego y la palabra griega eimi. Cuando Jesús dijo yo soy, no solo dijo ego el camino, la verdad y la vida, o eimi la puerta, sino más bien diría ego eimi. Usó ambos. Y el significado de eso no se perdió en la comunidad del primer siglo, porque si nos fijamos en la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, vemos cómo los judíos de habla griega tradujeron el nombre sagrado de Dios, Yahvé, yo soy el que soy,
La frase que usaron en griego para hacerlo fue la combinación de las dos formas del verbo ser, ego e eimi. Así que cuando Jesús usó este lenguaje, se identificó claramente con el mismo nombre sagrado de Dios y afirmó tener nada menos que la autoridad de Dios cuando usó el título de Hijo de Hombre, refiriéndose a aquel que viene de la presencia del Anciano de Días, que desciende del cielo como juez de la tierra, y hablaremos de eso más adelante. Pero Jesús, al usar esa fraseología, dijo en una ocasión: hago esto para que sepas que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Afirmar ser el Señor del día de reposo, cuando es Dios quien instituye el día de reposo, es Dios quien regula el día de reposo, es Dios quien manda la legislación que rige el día de reposo, para que Cristo diga: yo soy el Señor del día de reposo, es identificarse con la deidad. Además, usando esa misma frase, Hijo del Hombre, en otra ocasión, Él anunció el perdón de los pecados de un hombre y dijo: hice esto para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y de nuevo, los enemigos de Jesús estaban indignados porque ellos, en su tradición judía, tenían la opinión de que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Y entonces dijeron: este hombre se está haciendo igual a Dios. Así que lo que vemos en este magnífico retrato de Jesús es el hombre perfecto, pero no solo el hombre perfecto. Vemos a aquel que de hecho es Dios con nosotros, Dios encarnado. Y es debido a esta rica y profunda imagen de Jesús que da testimonio de la grandeza de su humanidad y la revelación de su deidad, que la Iglesia, al establecer sus formulaciones teológicas en los primeros siglos, tuvo que aferrarse a la dificultad de ser fiel tanto a la humanidad de Jesús como a la deidad de Cristo. Y es por eso, por lo que vimos anteriormente, el Concilio de Nicea en los términos de nuestro estudio de la Trinidad, y también veremos el siguiente Concilio de Calcedonia para ver cómo la Iglesia definió la relación entre la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo. Pero también, más allá de lo que encontramos en las semblanzas de los Evangelios, ese no es el final de la imagen de Jesús que obtenemos en el Nuevo Testamento, porque más allá de los Evangelios encontramos el testimonio apostólico, el testimonio del apóstol Pablo, quien nos revela tan clara y francamente el ministerio de Cristo como Salvador, donde Pablo explica lo que sucede en la expiación y cómo Cristo es nuestro mediador y cómo logra la redención para nosotros. Y no solo Pablo y sus varias cartas, sino también en las cartas de Pedro, las cartas de Juan, el libro de Hebreos, el cual nos da una de las más altas cristologías que jamás encontraremos en cualquier lugar, donde Cristo es mostrado como la expresión exacta de su naturaleza, el resplandor de la gloria de Dios, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento, quien es llamado nuestro arquegos o nuestro autor en el libro de Hebreos. Y así, desde Mateo hasta el final de Apocalipsis, el motivo central del Nuevo Testamento es Cristo. Pero aún ahí, eso no es suficiente. Porque si vamos hacia atrás al Antiguo Testamento, desde Génesis 3 a lo largo de la historia de los libros del Antiguo Testamento que describen los detalles del tabernáculo, por ejemplo, que el tabernáculo es encarnado en Jesús mismo, quien en su persona y obra es el tabernáculo del Antiguo Testamento, y todos los detalles y las operaciones involucrados en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en los detalles más minuciosos del ministerio de Jesús. Por no mencionar los libros de los profetas, que están llenos de las referencias a aquel que está por venir.
Y entonces no es que simplemente vamos al Nuevo Testamento para aprender de Jesús, sino que Cristo es proclamado en prácticamente todas las páginas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la historia de Jesús, el Cristo.